Saludos, Dios les bendiga, hermanos. La Iglesia del Árbol de Vida, Concilio Jehová, Nuestra Justicia Inc. y el Ministerio Necesario les presenta a su hermano Harold Astor, obrero de la clase de bautismo, lección número 5, Jesús como Dios y hombre. Y la introducción nos dice así: Jesús no fue Dios viviendo dentro de un hombre, tampoco era un hombre que se convirtió en Dios, tampoco fue Dios que aparentaba ser un hombre. Jesús combinó ambas naturalezas y en una sola persona. Era totalmente Dios y totalmente hombre. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 16, de la siguiente manera. Vamos primero a explicarlo, ¿verdad? En el primer punto de introducción, antes de ir donde Mateo 3:16, nos dice: Jesús, a pesar de ser Dios encarnado en forma de hombre, necesitó también la guianza del Espíritu Santo para poder realizar su ministerio en todo Israel. Bajo la guianza del Espíritu Santo pudo soportar toda tentación del diablo, obedeció en todo a su Padre y pudo soportar su muerte en la cruz del Calvario. Mateo 3:16 dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. En el segundo pasaje, ¿verdad?, de la Biblia dice Marcos 1:10: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. También en Lucas 3:22 lo dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? En ti tengo complacencia. Juan 1:32 dice lo siguiente: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí tenemos los 4 evangelios testificando del evento, ¿verdad?, de lo que ocurrió una vez Jesús se bautiza bajo las aguas, y cuando sale del agua, ahí desciende, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo como paloma, ¿verdad? Ahí está presto para comenzar su ministerio. El primer tema que vamos a hablar en esta lección habla de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, ¿verdad? Cristo como Dios. El primer punto de este tema decimos lo siguiente: por ser Dios, Jesús siempre ha existido, ¿verdad?, en la eternidad. Dice en Miqueas 5:2, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Juan capítulo 8, versículos del 57 al 58 dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, cuestionándolo, ¿verdad? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Y en Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria al Señor. Segundo punto de esta parte, ¿verdad?, este tema, dice: de los muchos nombres en la Biblia que se le atribuye a Jesús, escogimos 3 que lo reconocen como Dios, ¿verdad? 3 ejemplos. Primer ejemplo, dice: en el libro de Isaías se le llama Dios fuerte. En el Evangelio de Mateo se le menciona como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el Evangelio de Juan se le llama al Verbo como Dios. Lo vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Mateo 1:23 dice lo siguiente: he aquí una virgen concebirá a su hijo, ¿verdad?, y dará a luz a su hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, ¿no? Dice nuevamente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora sí, así como lo dice. Bien,
El tercer punto de esta parte de la lección, que habla sobre la deidad de Jesucristo, ¿no? Jesucristo como Dios, dice, puede recibir toda la gloria como Dios. Aleluya, recibe toda la gloria. Isaías 42:8 dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Verdad? El cuarto punto habla de que Él es adorado como Dios, ¿verdad? Adorado como Dios. Mateo 2:11 dice lo siguiente: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra, ¿verdad? Esos son los reyes magos. Bien, los tres magos, vamos a decir así. En Mateo 14:30 al 33, Mateo 14, versículo 30 al 33 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, ese fue Pedro, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. Y en Mateo 28:9 dice lo siguiente: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Verdad? Ese fue en el momento cuando había resucitado, ¿no? Le adoraron. Bien. El segundo tema de esta lección habla de la humanidad de Cristo. Jesucristo como hombre, ¿no? Primero hablamos de Jesucristo como Dios y ahora Jesucristo como hombre. El primer punto de esta parte dice, nació como humano, ¿verdad? Aquí le vamos a narrar cómo fue, ¿verdad? La presentación del ángel Gabriel a María. Eso lo vemos en Mateo 1, 18, 25, ¿no? Anunciando, ¿verdad? El sueño que tuvo, lo había presentado a José, su padre adoptivo. Y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ella que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, Josué era de la simiente de David, directo, ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 1:1, cuando se hace la genealogía. Mateo habla claramente de la genealogía de Jesucristo. Y José era descendiente de David. Por eso es que a José se le decía hijo de David como a Jesucristo. Jesucristo, cuando lo veían, lo llamaban, ¿verdad? Las personas desesperadas decían, Jesús, hijo de David, también, porque ellos conocían la descendencia aquí en la tierra, ¿no? A través de José. Entonces, decía, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como lo dijimos ahorita, ¿verdad? Eso lo dice, vamos a ir más arribita, acordándonos de dónde fue que lo dice, Dios con nosotros. Bien. Mateo 1:23 lo dice. Mateo 1:23. Lo habíamos leído ahorita. Ok, seguimos. Que Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero esto es importante, lo que va a decir ahora. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. María, después que tuvo a Jesús,
siguió teniendo hijos, ¿sabes? No sé por qué los católicos se afanan en decirle Virgen, la Virgen María, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. Si aquí claro dice que la conoció, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús, ¿no? Luego de eso, pues tuvo otros hijos y la conoció después. En este punto, cuando se dice conocer, es que tuvo relaciones, ¿verdad? Con su esposa, estaba bien ante los ojos de Dios, ¿no? Estaban casados y la conoció luego, pero antes de eso no, porque José había respetado, era un hombre justo, había respetado la voluntad de Dios, por eso ni la tocó. Ok. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Nacido de mujer, pues nació como humano, nació de mujer. En el segundo punto de esta parte dice, Jesús toma forma en un cuerpo. ¿Ok? En Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente, y aquel verbo fue hecho carne. Bien, lo dice claro, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Fue hecho carne. El punto número 3 dice, mostró un crecimiento humano, tanto intelectual, física, espiritual y socialmente, ¿no? Se desenvolvió en el lugar donde nació, ¿no? Donde se crió. Y cuando hizo su ministerio también, ¿no? Dice aquí en Lucas capítulo 2, versículo 52, lo siguiente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿ok? Como cualquier ser humano. Cuarto punto de esta parte dice, tenía espíritu, alma y cuerpo. Así como habíamos hablado en la lección anterior, de que somos a imagen y semejanza de Dios, también tenía espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde lo dice? Pues lo leemos aquí. Dice, el mejor ejemplo sobre la humanidad de Cristo la vemos cuando muere en la cruz del Calvario, exactamente. Su espíritu regresó al Padre, eso lo vamos a ver ahora bíblicamente. Su espíritu regresó al Padre, su alma descendió al Seol para llevarse a los cautivos del seno de Abraham. El seno de Abraham, el Seol, ¿verdad? Lo que dice el Hades, el infierno, tenía dos partes. Como Jesucristo no nos había salvado del pecado todavía, aquellos que habían muerto con la esperanza, ¿verdad? Habían sido salvos, no podían entrar al cielo porque no habían sido redimidos en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, ellos descendían al Seol, pero en la parte alta, en la parte extremadamente alta, ¿verdad? Que se decía el seno de Abraham, porque era una promesa que Dios le había dado a Abraham de la descendencia, ¿verdad? Iba a ser como las estrellas. Y honró a Abraham por la obediencia que hizo Abraham a Dios, ¿no? Y por eso ese lugar se le llamaba el seno de Abraham. Eso lo podemos ver en la historia, en la parábola que habla de Lázaro y el mendigo, ¿no? Eso está en Lucas 16, capítulo 16, versículos 19 al 31, lo dice completo. Entonces, la parte superior del seno de Abraham, ahí estaban todos los cautivos y Jesucristo vino a llevárselo, lo que era propiedad de él, ¿no? Una vez desciende al Seol. Dice, primeramente, vamos a recapitular. El mejor ejemplo es cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Tenía espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu asciende al cielo. Su alma desciende al Seol para buscar a los cautivos y luego fue bajado su cuerpo de la cruz, su carne, mientras se lo llevaban para sepultarlo. La evidencia de eso, por ejemplo, cuando habla de el espíritu de él, en Lucas 23:46 lo dice claro. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Ok? Encomendó su espíritu a su Padre. El espíritu es el soplo del Altísimo, ¿no? Lo que te da vida, realmente, lo que te da vida. Cuando morimos es porque el espíritu sale de nuestro cuerpo. Ok. En Mateo 26:38 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso fue en Getsemaní. Yo recuerdo bien Gigi Ávila, pues, diciendo el mismo verso, ¿no? El mismo versículo, Mateo 26:38, que decía, mi alma está triste, mortalmente triste. Me recuerdo muy bien cuando lo decía
en los videos. Y ahí está hablando de su alma, ¿no? Ya hablamos del espíritu que ascendió a Dios, ¿verdad? En tu mano comiendo mi espíritu y mi alma está triste. Ya son de las dos cosas. Mateo 26:12 dice lo siguiente: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, esto es la mujer ¿verdad? Que lloró y le lavó los pies al Señor, ¿verdad? Ni siquiera los fariseos, cuando entró a casa uno de los fariseos, no fueron quienes para lavarle los pies, porque era una visita, ¿no? Se supone que esa era la costumbre en ese momento. Entonces él dice, cuando vio ese amor que ella sintió hacia él dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Ok? Así es, Mateo 26:12. Prepararse para la sepultura, su cuerpo, perfumó su cuerpo. ¿Ok? Alma, cuerpo y espíritu. Lo dice bien claro. En el quinto punto, tenemos que, de esta parte, de esta sección, dice: Jesús tuvo experiencias y necesidades humanas, como todos. Primero, fue tentado. Aquí tenemos 3 versículos que lo certifican. Mateo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Señor lo reprenda. En Hebreos 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Y en Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Muy bien, fue tentado en todo. El segundo punto, de Jesús tuvo experiencia y necesidades humanas. Tuvo sed y hambre, tenía hambre y sed, ¿verdad? En Mateo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ok? El Espíritu lo fortaleció por 40 días y 40 noches y luego pues tuvo hambre, ¿no? Como cualquier ser humano. Ahí dice, pues más adelante, uno dice, los ángeles le servían a él, ¿verdad? Le dieron comida y le servían. Bien, en Juan, capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Ok? Tengo sed. La primera tuvo hambre después del ayuno, y en la cruz del Calvario, pues dijo que tenía sed, ¿verdad? Tenía hambre y sed. Tercer punto, se cansaba. En Juan, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿ves? Estaba cansado, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se cansaba también, como nosotros. Dormía. Claro, tiene que dormir. Decía, Mateo 8:24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, ¿no? Él dormía. Muy bien. Así que hasta ahora fue tentado, tenía hambre y sed, se cansaba y dormía. El otro punto es que murió, un hombre murió. En Lucas 23:46 dice lo siguiente: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Ves? Este versículo, además de los demás evangelios, pues habla de cuándo expiró, cuándo murió, ¿no? Cuando fue todo consumado, ¿no? Así que murió también. Ahora vamos para la conclusión. En la conclusión de esta lección, tengo 2 puntos aquí importantes señalarlos, ¿no? El primer punto habla de que el apóstol Pablo describe magistralmente las 2 naturalezas de Jesucristo, ¿no? Explica primero que siendo Dios decidió ser hombre sin dejar de ser Dios, para luego ser exaltado, glorificado y adorado como Dios nuevamente. Jesús es Dios vestido en carne y es la imagen del Dios invisible. En fin, Jesús es Dios. ¿Ok? En Filipenses, eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice así: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no se aferró en seguir siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabanza al Cordero, aleluya, gloria a Dios. Terminamos diciendo en esta conclusión que también Jesús, estando presente como hombre en la tierra, mostró su divinidad en el momento de la transfiguración. Transfiguración, le explicamos ahora. Aquí trajo consigo a 3 de sus discípulos en el momento de la transfiguración, ¿no? Que se transfiguró, ahí se vio la imagen de Jesucristo como Dios para mostrar, ¿no? Y tuvo que traer sus 3 discípulos para que lo pudieran ver como testigos. Y ahora le vamos a hablar otros 2 testigos más que estuvieron presentes con él. Trajo consigo a 3 de sus discípulos, creo que era Pedro, Juan y Jacobo, para que le fueran testigos en la tierra, y a los profetas Moisés y Elías. Esto para mí, esto fue una revelación que Dios me dio en este momento, porque yo no, o sea, es la primera vez que pues tengo esa revelación, había pensado esto y lo plasmé aquí, porque no estaba originalmente en los escritos que yo tengo. Así que es algo pues que el Señor me mostró también en el día de hoy. Gloria a Él, la gloria es para Dios. Trajo consigo a 3 de sus discípulos para que sirvieran de testigos en la tierra, y trajo a 2 profetas como testigos, y estos fueron Moisés y Elías, para que fueran los 2 testigos en el cielo. Que definitivamente tengo la certeza, ¿verdad?, y la convicción de que eso van a ser los 2 testigos cuando vengan nuevamente durante la gran tribulación para predicar el evangelio, que ya habíamos hablado en las lecciones anteriores. Van a hacer el mismo ministerio que hizo Jesús en la tierra. De la misma forma van a venir, de la misma forma van a morir, de la misma forma van a ascender al cielo, aleluya. Todo va a ser igualito, en la forma que ellos lo van a hacer, el tiempo y todo, que van a estar en la tierra predicando el evangelio. Bien, entonces dice Elías para que fueran los testigos en el cielo. Es por eso que son considerados como los 2 testigos para el tiempo de la gran tribulación, los 2 olivos que están frente al altar de Dios, no son los 2, la cual tendrá el mismo ministerio de Jesucristo en este tiempo, como le había hablado. Eso lo podemos ver en Marcos 9, capítulo 9, versículos del 2 al 4. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿ve? Como lo había indicado, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Yo tomé el de Marcos porque Marcos lo dio bien detallado, ¿no? Yo comparé los demás evangelios, Marcos lo da bien detallado. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con ellos. Aleluya. Así que hasta aquí mi parte en la lección número 5, Jesús como Dios y como hombre. Así que me despido y Dios les bendiga, hermano. Gracias por su atención.